Gloria a Dios. Vamos a buscar en el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 19. Mateo 5, 19. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Padre, te damos gracias, glorificamos y exaltamos tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor. Te pedimos que nos hables y enseñes tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí el Señor está hablando sobre varios temas en general, de acuerdo a los títulos que le da la versión Reina Valera. Como ejemplo, en el verso 14 habla de la luz del mundo, en el verso 17 habla de Jesús y la ley, y luego Jesús y la ira. Esto de Jesús y la ley es, como hemos mirado, es de ponerle atención porque pues si uno lee y no se detiene en el estudio de estos pasajes comparativamente con los evangelios, o sea, sobre todo las cartas de los apóstoles, especialmente de Pablo, puede parecer que hay una contradicción con respecto a la enseñanza que el Señor dio durante su ministerio. Y esto se da porque, como lo explica muy bien la Escritura, Él cumplió una tarea. La tarea era venir a morir por los pecados de la humanidad y dar la oferta de que a todo aquel que crea obtenga la salvación. Ese es el punto más central del ministerio del Señor Jesucristo. Lo de la enseñanza y lo de las palabras proféticas y los milagros no es exclusivo de Él. Otros en el Antiguo Testamento hicieron lo mismo. O sea que no es lo distintivo del Señor Jesucristo, no es las enseñanzas, ni los milagros, ni las profecías, sino la obra en la cruz. Ese es el punto central. Por eso uno siempre tiene que mirar hacia la cruz, en el sentido de que ahí está el trabajo exclusivo que nadie podía hacer sino Él. En ese contexto y con ese objetivo el Señor dio enseñanzas y destacó muchas enseñanzas. Una de ellas es el tema de la ley y advierte que Él, como dice en el verso 17, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Esto lo dice porque cuando Él estaba enseñando y predicando, muchas veces Él atacó a los fariseos y a los sacerdotes, que eran los representantes de la ley de Dios en la época. O sea, para la gente que miraba, la audiencia que tenía, debió ser muy llamativo de que Él hablara mal de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos.
el pueblo que lo escuchaba oyó, y eso establecía una situación conflictiva. ¿Por qué? Porque eso no es, por la ley no era permitido. Para empezar por ahí, no era permitido, o sea, no estaba bien que gente diferente al sacerdocio en Israel, en los judíos, ataquen a los sacerdotes. Entonces, por ese punto, ellos podrían pensar que el Señor vino a quitar la ley. Por eso dice así: he venido a abrogar la ley y los profetas. Es decir, Él en cierto aspecto, con los de su época, los que estaban presentes, no en general, pero con los que estaban presentes, es como una desautorización que hacía, porque pues incluso los acusó de una conducta errónea desde el punto de vista sacerdotal. Pero él aclara, dicen: yo no he venido para eso. Entonces, él vino a cumplir la ley. Él vino en cumplimiento de la ley, lo dice ahí en el mismo verso. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, por el contrario, en cuanto a la ley, el Señor la ratifica, la confirma la ley. Entonces, tuvo que hacerlo así porque como él tuvo un enfrentamiento con los sacerdotes, eso fue inevitable, porque ellos iban a los sitios donde estaba el Señor y se oponían o cuestionaban, hacían preguntas, trataban de que Cristo, el Señor, se confunda. O, por ejemplo, cuando le dijeron: ¿tú con qué autoridad haces esto? Entonces ellos estaban en confrontación con él. Él tuvo que confrontarlos a ellos también. Entonces, para el pueblo raso, digamos, era dado posible que se confundiera. Entonces, él vino a confirmar la ley. Cuando vamos a las cartas apostólicas, lo que llamamos Nuevo Testamento, también hay una situación. Por ejemplo, cuando dice: los que andan en el Espíritu no están bajo la ley. Así lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Entonces también crea como una situación que cambia las cosas. Pero no es así. Simplemente estar en el Espíritu significa que, de entrada, significa que está en el cumplimiento de la ley. Y segundo, que la ley, el cambio fundamental que está en la Escritura es: la ley deja de ser requisito para la salvación. Ya nadie va a decir o pueda decir que la entrada a la salvación, al cielo, a la vida eterna, la obtención de la vida eterna, es por cumplimiento de la ley, lo cual significa que una persona no peca nunca durante toda su vida. Esa es la única forma para que por la ley entre, lo cual fácilmente se entiende que es imposible para un ser humano cualquiera. Entonces, desde ese punto de vista, nadie entra, nadie puede obtener la salvación. Entonces, la oferta de Cristo, para que sea completa, tiene que quitar la ley como requisito para la salvación, abolirla en ese sentido, para la salvación. No más. El resto de situaciones humanas durante la vida de las personas está bajo la ley. Eso significa que un creyente, una persona que elige creer en Jesucristo, en consecuencia a esa fe, pongámosle que es un gentil, un no judío, cualquiera, de cualquier parte, elige creer, él obtiene el perdón de pecados y vida eterna, pero como
consecuencia natural de su fe, o sea, por el mismo hecho de la fe, casi que sin mucho pensamiento, es claro que esa persona que elige creer, que tiene fe en Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador, elige guardar los mandamientos. Y como dijo él, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que el cumplimiento de la ley es una consecuencia de la fe, en nuestro caso, en el caso de la iglesia. El cumplimiento de la ley es consecuencia, es testimonio de nuestra fe. Es testimonio. Pero se sigue cumpliendo el hecho de que nadie puede guardar la absoluta totalidad de los más de 600 mandamientos. Pero el que cree en Jesucristo, por la misma característica de su fe, empieza a guardar los mandamientos si no los guardaba. Empieza a ser consciente de que hay que guardar los mandamientos. Empieza, entre otras, a conocer los mandamientos. Porque como nos ha pasado a muchos, antes de Cristo, nosotros no le poníamos atención a eso de los mandamientos. No teníamos contacto con eso. El contacto a través del catolicismo de una persona que no, común y corriente, no era guardar los mandamientos. Sabíamos que estaban ahí, pero muy allá, en la periferia de la mente. O sea, no se tenía en cuenta. Cuando uno se convierte a Cristo, elige creer, toda la escritura adquiere significado, adquiere importancia. Entonces, entre esas escrituras que empezamos a conocer los creyentes gentiles especialmente, está la ley de Moisés. Y en ese momento nosotros elegimos creer la ley como creemos en Jesucristo, y creer la ley significa, honrando el acto de fe, significa guardarlos, obedecerlos. Cuando dice en Mateo que dice que guardéis lo que os he mandado, cuando manda la gran comisión, cuando habla eso está hablando de los mandamientos. O sea, pero ya no le pone el énfasis como antes, porque en la ley, porque la ley deja de ser el instrumento de justicia. Antes, en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés era el instrumento de justicia para justificarse, sin fe, simplemente por obediencia. Entonces, todos esos aspectos tienen que estar muy claros. Uno está llamado por la misma fe que practica. Por eso dice, muéstrame tu fe con tus obras. Las obras, unas de las obras que muestran la fe de una persona es que guarda los mandamientos, que tiene la vocación, que está dispuesto, que sabe que tiene que hacerlo, que de eso se trata, guardar los mandamientos. ¿Que no los va a guardar todos? Por supuesto. Por ejemplo, un ejemplo de una transgresión: id y haced discípulos. ¿Quiénes van? ¿Toda la iglesia va? ¿Todos los que están aquí, todos ustedes han ido a ser discípulos? La gran mayoría no. Ahí están desobedeciendo. Ahí están incumpliendo un mandamiento. Facilito. Puede guardar todos los demás, pero ya incumplió en algo. Por eso se vuelve imposible. No, pero es que no tengo tiempo, es que yo no sabía, es que yo no sé qué, nada. La transgresión se cumplió, ya no cumplió eso. Entonces nadie puede, nosotros los cristianos, no podemos confiar en nuestra capacidad de obediencia. Por más que crea usted que es muy obediente, no confíe en eso, usted va a desobedecer. ¿Hay alguna persona de los que están aquí, por ejemplo, de los que estoy viendo, que pueda cumplir todos los mandamientos? Por más cara de santurrón o de santurrona que ponga. No.
No va a poder. Se le va a salir, está fuera de la capacidad. No puede. Cualquier situación lo descalifica, le da mala nota, le baja puntos. Entonces, por eso el Señor escogió el tema de la fe. Con la fe, ¿qué pasa? Que usted elige creer en el Señor Jesucristo y en su palabra. Y dentro de su palabra está la ley. ¿Qué tiene que hacer con la ley? Por vocación personal como creyente, guardarla. Todo por donde el Señor y el Espíritu Santo le muestre a cada persona diferente: mira, tienes un problema, no honras a tu padre, a tu madre, tienes conflictos, tienes problemas, bueno, lo que sea. Ahí le va a ir diciendo. Con esa dirección del Espíritu mejorará muchísimo la conducta frente a la ley, pero no la va a cumplir toda. Por eso lo que hay que entender y hay que hacer ver es: no confíe en su capacidad de obediencia personal. Ustedes me dirán que no, yo lo entiendo, todo mundo tiene confianza en su obediencia, porque no ha sido confrontado. Pero llega un día, un momento en que será confrontado. Lo bueno de eso es que se ha confrontado antes, cuando hay tiempo de corregir. Y hacer el énfasis en la fe, en el acto de fe. Lo cual significa que conforme a la fe, me esfuerzo en guardar los mandamientos. Otra, yo amo al Señor, no confíe en eso. No confíe. Usted detesta a mucha gente en este mundo, le cae mal, ahí ya está quebrado. Si no puede amar al prójimo que ve, ¿cómo va a amar al Señor Jesucristo que nunca lo ha visto? ¿Sí ve cómo nos derriba facilito? Y eso metiéndose por ahí nomás, por encimita. ¿Qué más? Escarbando. Entonces no confíe ni que yo sea mal. Usted tiene más testimonio de no amarlo que de amarlo. Se lo advierto. Más testimonio en su vida de fe, de los años de su peregrinar en fe. Tiene usted más puntos donde demuestra que no lo ama a que lo ama. Muchísimos. Entonces uno no puede confiar en eso. Mejor dicho, uno no puede confiar ni en su fe, ni en su obediencia, ni en su capacidad de amar al Señor. Muchos están es porque necesitan, se les abona como un acto inteligente de fe. Estás tomando la conducta correcta, te diste cuenta que necesitas del Señor y por eso acudes a Él. Perfecto, excelente. Pero de ahí a que lo ames es otra cosa. De ahí a que usted pueda decir: yo estoy ahí por amor. Es un contrasentido. O sea que no necesitas. No, sí necesito, pero yo lo amo. O sea, por eso a Pedro el Señor lo cogió después de que lo negó. Cuando le decía: Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. ¿Por qué le insistió? Porque sabía que mucho es de palabra. Ya estaba rajado Pedro. Ya se había rajado. Ya lo había negado 3 veces. Lo llevó a declarar para consolarlo, que dice que sí lo ama. Pero Pedro ya estaba, si hubiera sido por la ley, Pedro se condenaba. Porque qué horror de error que cometió Pedro negando al Señor cuando estaba ahí casi. Porque Cristo lo miró. Y él era entusiasta, él había dejado todo.
Muchos de nosotros no hemos dejado nada. Él lo había dejado todo. Y cuando llegó el momento de prueba, se rajó. ¿Por qué? Porque lo negó. Entonces, mire ese ejemplo y compárese usted. Y entienda que no puede confiar en los dichos de su boca, en las apariencias externas de su ser. Yo lo amo, yo lo obedezco, te obedeceré hasta el fin. Y tantas cosas que se pueden decir. No. Por eso es mejor estar callado, porque van a venir a lo largo de la vida situaciones no extremas, para alguno que otro sí, pero no extremas, donde va a salir la verdad, va a salir la medida exacta, exacto. El Señor tiene un juicio justo de cada uno de nosotros. ¿Qué significa? Un veredicto exacto. El veredicto que yo doy sobre mi vida no es exacto. El que doy sobre de cualquier otra persona, menos. O sea que cuando yo opino sobre alguien, voy a estar plagado de errores. Porque no es un juicio justo, porque no es posible para nosotros dar un juicio justo, porque no conocemos todas las cosas. Usted puede juzgar al que sea, pero usted no sabe todo. Usted sabe algunas cosas que se oyen, que se dicen, que lo que sea, pero ya lo invisible no lo conoce. Lo que está dentro de la persona no lo conoce. Entonces su juicio no es un juicio justo, pero no porque quiera, sino porque no puede. Por eso el Señor dijo de David: los hombres juzgan de acuerdo a lo que tienen enfrente. Jehová mira el corazón. Él es el único. Entonces el juicio justo del Señor tiene que ver con lo externo, que Él ve todo mundo, pero también tiene que ver con lo interno. Por eso es que en el caso de David, por ejemplo, el juicio de Dios es un veredicto único, de elogio, de aprobación. El hombre conforme a mi corazón. Esas son palabras muy significativas. Y entonces, el hombre, nosotros, ¿en qué nos podemos quedar? En que David adulteró y asesinó. Pero el juicio justo del Señor, el juicio completo, es otro, totalmente contrario. Y sin negar los delitos que cometió o los pecados que no los está negando. Pero el justo juicio de Dios se da es por ese hecho. Porque el único que puede mirar el corazón es el Señor. Entonces, cuando nosotros como creyentes nos ponemos enfrente a la ley del Señor, es muy complicado, demasiado, es imposible. La vocación de no transgredir la ley o no pecar, haciendo desobediencia de la ley, es hasta mientras tengamos esa vocación y hagamos nuestro mejor esfuerzo en ese sentido, ahí estamos, hasta ahí llegamos. El resto es confiar en la misericordia de Dios, confiar en la obra de Cristo, confiar en la obra de Cristo, porque la obra de Cristo nos da lo que nuestra fe no alcanza, nuestra capacidad de obediencia no alcanza, suple. Y aquí en este pasaje también trata un tema que es interesante, demasiado interesante. Dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, o sea, muy pequeños, o sea, un pecadito por ahí, insignificante, que no es notorio, no es significativo, no es tan destructivo en su efecto, pero lo quebrantó. Así lo da a entender. Muy pequeños.
el problema no es ese. Lo que está tratando no es que nosotros tengamos la posibilidad de cometer un pecado de esas características, porque eso ya se sabe, y lo estoy diciendo, eso se va a dar. ¿Ah? Eso se va a dar. Por ejemplo, el que no ame al Señor es anatema, es un maldito. ¿Y usted cómo hace para amarlo? Esto no es con palabras. Te amo, Señor, te amo, Señor, te amo, Señor, te amo, Señor, te amo, Señor. Es con hechos. Y los hechos van a venir. A la vida suya o a la mía van a venir como examen, como prueba. Y ahí es donde se va a dar el veredicto. Entonces, que quebrantemos un mandamiento pequeño, muy pequeño, digamos que no es lo que está tratando propiamente en este verso. Lo que está tratando en este verso dice: y así enseñe a los hombres. El problema no está en que solamente pequemos, sino que lo enseñemos. Mejor dicho, el problema aquí es: cuídese de enseñar o dar o hay otra versión que dice suprimir o no enseñar con respecto a algo. Cuídese de eso. ¿Por qué? Porque el efecto en el reino de Dios es, digamos, no es muy bueno. No es que ponga en peligro la salvación. Mire cómo funciona esto. Aquí no está hablando de que se condena, para nada. Dice, estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. O sea que sí va para el cielo. Pero el ranking, el nivel, la gradación, la valoración, la posición social, espiritual, lo que sea, baja. Enseñar mal nos baja en el cielo. Y esto poco se habla. Yo no lo he escuchado nunca, que se advierta bien esto. Por eso es que mucha gente enseña lo que quiere y le hace énfasis a lo que quiere, y hay cosas que no enseña. Pero de acuerdo a esto, hay que tener mucho cuidado nosotros, porque todos queremos tener pues ir al cielo está maravilloso, excelente, pero no en el último puesto, en el último nivel, porque dice muy pequeño, o sea, queda en un lugar de valoración, de importancia, puede ser, de valoración, es decir, poca cosa. Allá en el reino, poca cosa. El que enseña erróneamente. Y la pregunta es, ¿y el que no enseña? Gravísimo. Si ves que no enseñar. ¿Cuántos en la iglesia vienen cómodamente, y no les digo que está mal y no les digo que no lo hagan? ¿Cuántos vienen cómodamente a la reunión o se quedan en su casa y miran la reunión por televisión, por donde sea, cómodamente, y nunca se mueven a enseñar? Eso es lo que está calificando aquí. Eso sí, usted va para el cielo, pero abajo, en el sitio más bajo de la graduación o nivelación, de la estratificación, no sé cómo decirlo para que me entiendan. ¿Ah? Poca cosa. El Señor lo advirtió. ¿Dónde está el problema? Que cometas un pecado y lo enseñes. Pero aquí es donde se vuelve importante las palabras
originales. En el original, esto es Nuevo Testamento griego, en el griego, lo que llaman quebrantamiento, quebrante uno de estos mandamientos. No es propiamente lo que nos da a entender la traducción. ¿Por qué? Porque es como, porque uno no puede irse tan de frente contra la palabra, entiendo yo, de decir, si el mandamiento dice no matarás, si usted dice mata, es muy frentero, pues eso no se lo van a aceptar. Por ahí no es el tema. La traducción de la palabra luo en griego, o luso, más luo, tiene que ver con que hay algo que está atado, que debe ser sujeto, debe ser amarrado, hablemos así como hablamos nosotros, que debe estar amarrado, que no se puede soltar. Y entonces la palabra que estaba hablando es el que suelta eso. En otra forma, libera de la obligación de la obediencia. No es necesario que obedezcas esto. ¿Sí se da cuenta? Cambia un poquito y amplía el panorama de posibilidades. Entonces hay palabras, hay enseñanzas, hay doctrinas que se enseñan y que lo que queda en la enseñanza es como una liberación. Sí, pero no es necesario. A eso se está refiriendo. Y eso hace el que enseña, los enseñadores. Con muchísima frecuencia, todos estamos expuestos, por eso hay que tener cuidado. Por eso se habla de tendencias en la doctrina. Unos enseñan de una forma, otros de otra, y de otros de otra, y de otros, y le hace énfasis. Pero el peligro está en que nosotros liberemos lo que es obligación. Que le demos un sentido de que sí, pero no hay problema. Tú si quieres lo haces o si no, no. Entonces las órdenes del Señor quedan como así, como sueltas. El problema no es que yo lo haga o usted lo haga, porque ese pecadillo, como dice, pecado pequeño, ese yo voy y lo confieso, o usted va y lo confiesa y quedó tramitado, limpio y listo. El problema es cuando lo enseña o lo proyecta en una enseñanza de una forma tal que el auditorio queda con una sí quiero, sí, no. Es optativo de mí, eso depende de mí. Si yo estoy de acuerdo, lo hago, y si yo no puedo, pues no, yo no preparé esto como para traer ejemplos, pero hay muchísimos. Se puede citar, por ejemplo, hay gente, y es el ejemplo más frecuente, no es necesario diezmar. Tanto lo han dicho que hasta yo me he convencido. ¿Sí se da cuenta? Lo único que me ha salvado es que no lo he enseñado. Ahí me he cuidado. Pero a rato sí me quitan la seguridad. Me quita la seguridad. Tanta insistencia que no. Si a uno que está enseñando y que tiene más trabajo de estudio lo mueven, dígame al que no quiere obedecer, dígame al que no estudia, al que se fundamenta solamente en lo que dice el predicador, el peligro que se expone. Entonces, el castigo de eso, lo que está hablando aquí, para los que enseñan, es te bajamos de
quedas allá sí vas a estar en el cielo, pero por allá, en la clase social más baja. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es un mandamiento. Eso es algo de Cristo. ¿Cuántos toman esa palabra como una obligación? ¿Cuántos toman el hecho de que tengo que predicar? Hay que ponerle atención a eso, porque la predicación llevada a cabo en obediencia al Señor puede sacar del infierno a una persona que si no se le habla, se va para allá porque no hay quien más, y el que está ahí al lado es uno. O puede ser usted con su gente, allá no sé, cada cual. Y hay unos que están, no es que sean malas personas, son simpáticos, usted los aprecia, los ama, son amigos, son familiares, todo, pero el mandamiento del Señor es a toda criatura, o sea, predicar no significa que todos se van a convertir, pero por lo menos cumplirle al Señor en ese sentido, y ya el resto no es asunto nuestro, que uno diga, bueno, yo, Señor, lo hice, le hablé. Para eso se necesita preparación. No es ir a hablar como muchos a veces hacen, de hablar de la iglesia, de lo que sea, de la iglesia, de las reuniones, no, hablar las palabras del Señor, la necesidad de recibir a Jesús como Salvador para su alma, hacerle la oración de fe. No se necesita predicación, no se necesita exhortación, porque si no es una persona cristiana no la va a recibir, simplemente llevarlo a la necesidad de que ore y reciba a Cristo, y orar y ayudarlo. Entonces, todos estamos expuestos a incumplir. Y no podemos confiar en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos. Tenemos que ver más qué es lo que dice la Biblia. Todos estamos expuestos a obedecer. Y hay que ser muy claro en eso, en el sentido que obedezco, qué es orden de Dios, cuál es mandamiento de Dios y también de Cristo, el llamado, para cumplirle al Señor. Porque si yo no lo hago, pues voy a tener una situación difícil. Y si suelto, digamos, la obligación frente al mandamiento, depende de ti. Si tú quieres lo haces, entonces tú no lo haces. Y entonces quedaste en que te enseñamos a no hacerlo, lo que sea. No detallo cualquier situación de mandamiento, de orden, de ley, de lo que sea. Pero que el creyente escuche que queda libre de esa obligación y que no pasa nada. El que enseña va a ser reprendido, digamos. Por eso yo he enseñado así. Yo enseño lo que más enseña la Biblia. Yo no ando buscando doctrinas rarísimas, sino donde más insistieron el Señor Jesucristo y los apóstoles. Porque eso significa, esto es lo más importante para la iglesia. Ahí me detengo. Ahí insisto. Creo que es lo único que puedo hacer. Y enseñarlo de tal forma que se entienda que eso es algo que debe cumplirse, que tenemos que cumplir. Que sí, claro, la salvación es por fe, practicar la fe, pero guardar los mandamientos, tener el sentido claro, tengo que hacerlo, tengo que esforzarme.
Tengo que ir dándome cuenta dónde estoy haciendo transgresión y en lo posible ir corrigiendo hasta que se vuelva correcto, digamos, hasta que no se incumpla. Exhortar a la iglesia a esos asuntos, a que obedezca la palabra de Dios, la ley, como testimonio de su fe en Jesucristo. Como testimonio, si pecaba en un sentido o en otro, no lo haga más. ¿Es fácil? No, la Biblia dice que es difícil. Dice que es una batalla, porque los deseos batallan contra el alma. Los deseos pecaminosos en todos nosotros están batallando continuamente por imponerse para que nosotros los cumplamos. Entonces cada persona tiene que hacer un esfuerzo en esa batalla, en el sentido de no dejarse ganar por la situación natural o carnal. Pero hay que hacerlo. No es que haya, no es que el Señor, eso no es tan obligatorio. Ya es por fe y tú tranquilo, ya es por fe. No, uno tiene que, es por fe, para que sea por gracia en cuanto a la salvación. Pero el testimonio delante del Señor es que se debe obedecer todo, toda la ley. Por eso dice, ni una tilde de la palabra de la ley va a pasar. Y hay que enseñarlo. Entonces, como exhortaciones en este contexto, hay que predicar. No, pues que yo voy a la iglesia y voy, me siento, me sirve cantidades, algo bien, me gusta, aprendo, pero predicas, buscas, ¿te has dispuesto? No, nunca se me ha ocurrido. Bueno, ya le voy diciendo, tiene que predicar o buscar meterse en el trabajo de la obra. La iglesia ofrece, en general, las posibilidades para poder hacer ese trabajo. Todos los que predicamos hemos entrado por ahí. O sea, uno tampoco es que ir a predicar y entonces usted sale hoy de aquí y va a predicar. Eso no es tan fácil. Y en este contexto quiero exhortar a los que quieran meterse en ese trabajo de predicación. Primero, los que quieran ofrecer su casa para que se abra un grupo de predicación, de enseñanza, pueden informar para que se organicen equipos nuevos de trabajo en donde las personas que quieran participar y predicar puedan hacerlo. Se les facilite el contexto, puedan aprender. Todos los pastores de este ministerio comenzaron así. Todos. El único que no comenzó así fui yo. Mi forma fue diferente. Pero todos hicieron discípulos. Pero hay que hacerlo. No es que no, eso no hay problema. Porque yo cumplo. Esto que estoy diciendo no es por ustedes, es por mí. ¿Por qué? Porque yo estoy enseñando cómo debe ser. Los que quieran sentirse participantes de la obra de Cristo para evangelizar, para abrir grupos familiares y trabajar en eso. Una vez que se tenga eso, se seleccionará a algunas personas que puedan ir a dirigir como líderes y todo. Pero hay que hacerlo, porque lo contrario tendremos una situación poco agradable en la eternidad. Y luego dice
Más cualquiera que los haga, o sea, obedezca, hasta ahí bien, todo bien, casi no hay nada que decir, ya obedeció, perfecto, y los enseñe. Lo importante de enseñar bien, que la gente quede clara en la enseñanza, que entienda que no es optativo. Dice, en el reino de los cielos, los enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es la palabra opuesta, dice la palabra grande. Es megale o megas. Tiene que ver con grandeza. Puede ser estatura, sí, grande, pero también puede ser una estatura de privilegios, de honra, de dignidad. Será tenido como alguien grande en el reino. Mire que a todos nos da la opción el Señor de tener una buena posición en la eternidad, para que nosotros la logremos ahora, o sea, la trabajemos ahora. ¿Cómo? Primero, yo digo, predicar. Y segundo, porque si no predicas, hermano, no te pueden evaluar, sencillamente. ¿Nunca enseñó mal? No enseñó mal, si nunca enseñó. ¿Qué virtud hay ahí? Enseñó y lo hizo bien. Eso le va a dar una valoración de alguien grande en el reino, porque la palabra que usa es eso. Estatura, puede ser física, o puede ser espiritual, o puede ser de dignidad, que en el cielo va a tener la persona. O sea que tenemos que mirar que este tiempo presente dura poco, unas décadas, algunas décadas para nosotros, unas personas más, otros menos, un poquito antes, otro poquito después, pero vamos a tener que salir, y allá viene lo eterno. Y entonces, si yo no hago lo que tengo que hacer hoy aquí, pues voy a estar allá bien, pero allá me voy a dar cuenta, si yo hubiera enseñado bien, si yo hubiera enseñado, no estaría acá en el cielo, en el nivel más bajo. No es bueno ser el nivel más bajo en el cielo, porque mire que hay gente que está en una dignidad mayor, en una importancia mayor, y yo toda la eternidad abajo. O sea que póngale atención. No, que yo soy grande aquí en la tierra, eso no te va a durar. Lo malo de la tierra es eso, que yo puedo tener una gran estatura en la tierra, importancia nacional, internacional, eso no dura. Viene el momento de entregarle, o de salir del cuerpo, mejor. El cuerpo se va, el cuerpo físico a la tumba, y el alma al cielo. Pero en el cielo sí te van a recibir, se van a alegrar, te van a hacer fiesta, el cielo es hermoso, pero ya para la eternidad no es bueno estar en el último lugar. Esto es enseñanza de Jesucristo. Esto es Mateo capítulo 5. Eso no es que me lo invento, aquí lo dice, yo le estoy ayudando. O sea que hay que enseñar bien, es importante enseñar, y enseñar bien para que los que oigan lo hagan. Y si uno está mal en algo, no enseñarlo, corregirlo. Uno tiene que corregirlo, pero jamás enseñarlo, porque ahí sí grave, que es la esencia de lo que está diciendo aquí. Vamos a darle gracias.